Bien, genial. Entonces, digamos, para repasar un poquito eso, siempre lean primero la user para poder saber cuáles son los datos que se van a ingresar y cuáles no, si hay restricciones de variables o de valores que se pueden ingresar. Y segundo, si tienen precondiciones ya definidas, usen las precondiciones, aprovechenlas. Caso contrario, pueden definir ustedes sus propias precondiciones. Pero en este caso en particular, que tu user story es ver el mapa de taxis con opción de filtrar o buscar, el estado igual ocupado no lo podés ingresar. Digamos, no es algo que vos puedas ingresar en tu caso de prueba. Lo que sí podés ingresar es que la búsqueda va a ser por número de chapa y que la chapa a filtrar va a ser la, en este caso, 3333 para llevarlo a estado ocupado. ¿Se entiende? Bien. Entonces terminarían siendo dos. Si se busca por chapa, como un sí y no, y la chapa a filtrar. Fantástico. Y lo otro se deriva de eso, bien. Igualmente, no te preocupes, no lo corrijas ahora, vamos a ver más o menos cómo están las coberturas y después lo pueden modificar. Buscas Bien. con una chapa que corresponde ocupado, después buscas con una chapa que no existe para llevarlo para el mensaje de el error, se encontró un número de chapa que te dice taxi no conectado, ¿cierto? Cuando buscas por chapa pero no se encuentra, te dice taxi no conectado. Sí. Después tenés la otra que dice el estado libre, el estado solicitado, el estado fuera de servicio y el estado ocupado, digamos, para ir por cada uno de los 4 caminos de los estados, y que casualmente cuando es solicitado u ocupado va a mostrar los datos del pasajero, y si es ocupado muestra los datos del viaje. Perfecto, entonces tal cual, como hicieron ustedes, con esa cantidad de casos de prueba garantizan cubrir absolutamente todas las sentencias que hay. Ujú. ¿Con 4, profe? Entonces. No, con cinco, como hicieron los chicos. Uno para cada uno Ah, de los sí, yo estados también hice con 5. y uno para una chapa que no corresponde o que no está disponible. Que eso, ¿cómo pueden ustedes, cómo pueden llegar a ingresar una chapa que no está disponible? Con la inexistente, ¿Y cuál vendría a ser la inexistente? la 5555. Perfecto, tal cual. Y en el caso de que quieran agregar otra, lo pueden llegar a hacer. Pero en este caso en Pero, particular, ya las precondiciones les dan los valores que pueden usar para ingresar. profe, no me queda claro una sola cosita. Acá el único dato en realidad que puedo ingresar es el número de chapa, Y la porque selección, ninguno de los otros es ingresable, sino que depende de el método que esté analizando el estado de ese número. en No realidad, sé si. digamos, lo primero que vos tenés, como vos decís, es el número de chapa. Pero la otra opción que vos podés seleccionar es que vas a estar efectivamente filtrando por chapa de taxi, por número de patente, que es la primera opción. Si vos te fijas en la user, tenés opciones de filtro por número de chapa. Entonces, es como que seleccionás el filtro y después ingresás el valor a filtrar. Sí, o sea, pero yo tengo que poner chapa igual a, por ejemplo, 111, bien, y después tengo que poner búsqueda de chapa existente, eh, No, estado de chapa solicitado, no. o no hace falta. Eso casualmente viene dentro de las precondiciones. Yo solamente vos con poner chapa igual a 1111 y busca por chapa, digamos, y filtra por chapa, con eso, usando las precondiciones que tenés definidas, ya sabes de qué es una chapa existente y que le corresponde el estado, no me acuerdo cuál era, libre. O sea, lo correcto sería chapa 111, filtra por chapa sí. Exactamente, tal cual. Tal cual, clarísimo. ¿Alguien quiere animarse a decir cuántos casos de prueba tenemos para la cobertura de decisión, por ejemplo? 2. 6. Perfecto, ¿por qué? ¿Se le suma cuál más? La de buscar, a ver cómo dice, búsqueda de número de chapa, falso. Claro, tal cual. No busca por chapa, busca por otra cosa. Entonces, si ustedes se fijan con el anterior de sentencias, ya habíamos cubierto de forma no intencional
todas las decisiones que teníamos adentro, pero nos faltaba salir por el lado falso de la primera, que es la de busca por número de chapa igual a true. En este caso tendríamos que evaluarlo en false. Entonces, Profe, sí. a mí me quedaba esa duda justamente porque en este caso hay un condicional múltiple y no sabía si realmente tenía que cubrir todas las condiciones del condicional múltiple o solamente con una bastaba. Por Bueno, ejemplo, si mi para- chapa es 333, sí. yo entro a casi todas las estructuras condicionales, pero no a todos los cases del condicional múltiple, por ejemplo. Tal cual, casualmente en el switch funciona como si fuera una decisión con múltiples salidas, no con solamente true y false, sino con n salidas. Entonces, para garantizar la cobertura de decisión en un switch, vos tenés que salir por cada una de las salidas posibles. Bien, gracias, profe. De nada. Para la cobertura de decisión, de condición, ¿cuántos casos de prueba tenemos? 6 también. ¿Y cuáles serían? Pueden ser las mismas. Exactamente, tal cual. Si ustedes se fijan, en este caso en particular, tenemos solamente una decisión que tiene más de una condición adentro, que es la de estado igual a solicitado o estado igual a ocupado. Pero en este caso en particular, no podemos, en base a la semántica de la variable, como es la misma variable, no hay forma de evaluarla, por ejemplo, 2 veces en verdadero al mismo tiempo, o digamos, en una combinación distinta. Entonces, seleccionando el estado que seleccionemos, vamos a estar evaluando la misma variable, el mismo condicional, tanto en verdadero o en falso, de forma, digamos, negada, por así decirlo, en base al valor que tengamos. ¿Se entiende? Por ahí es como un poquito complicado de explicarlo en palabras, pero el hecho, digamos, se basa en que tenemos la misma variable en juego para esas dos condiciones. O sea, profe, que no habría que probar nunca o sea, se puede probar solamente con uno de los dos estados. Y en realidad, si vos te pones a ver que el estado sea solicitado o que el estado sea ocupado, si vos tenés que evaluarlas a esas condiciones en verdadero y en falso, la única forma que lo podés hacer es que el estado sea solicitado, o sea, la primera en verdadero, y que el estado no sea ocupado, por el hecho de que es solicitado, que el estado no sea solicitado, pero que sí sea ocupado, o que el estado no sea ni solicitado ni ocupado, que va a ser libre o fuera de servicio. ¿Se puede dar el caso de que el estado sea solicitado y que sea ocupado? O sea, que tengamos el verdadero. No. No. No, porque la semántica de la variable nos impide. Entonces ese caso directamente lo descartamos. Y los otros 3, si utilizamos la cobertura anterior de decisión, ya los estamos cubriendo. En el momento en el que seleccionamos una chapa que corresponde a solicitado, otra chapa que corresponde a ocupado y otra chapa que corresponde a cualquiera de los otros estados. Entonces ya ahí lo estamos cubriendo. Bien. Y los otros decisiones tienen solamente una condición, entonces con la cobertura de decisión ya las estamos cubriendo las de condición también al mismo tiempo. Y finalmente, bueno, la cobertura de decisión y condición. ¿Cuántos casos de prueba tendríamos? Y también lo mismo, porque o sea, la única variante puede ser en el estado solicitado o ocupado, pero no, la variable no puede tener ambos valores. Exactamente. Entonces vamos al mismo caso. La cobertura de decisión-condición también tiene 6 casos de prueba que coinciden con los de condición por el hecho de que es la única decisión que tiene más de una condición en la cual nosotros podríamos llegar a tener ese jueguito de evaluarlos de forma diferente para no poder salir por los dos lados de forma alternada. La misma semántica de la variable me lo impide. El estado o es uno o es el otro. En este caso, ese OR se puede interpretar como si fuera un XOR por el hecho de que la semántica de la variable hace que los valores de esas condiciones sean mutuamente excluyentes. No puede ser solicitado y ocupado al mismo tiempo, por definición.
Profe, para dejar bien en claro, porque le mando ahí al chat, ¿sería así más o menos un caso de prueba para que dé como óptimo, para que quede bien? Fantástico. Lo voy a leer en voz alta para que quede en el video. Dice chapa igual a 1111, filtra por chapa, sí. Y ese sería el caso de prueba 1. Está perfecto. En O el sea, caso con de... esa... Ay, perdón. Está bien, decilo vos, Pierre. No, quería saber si así como lo escribió el S, está bien escrito así, o hay que poner ingresa, chapa. O sea, lo pueden hacer un poquito más redactado, pero con eso es suficiente. Lo que no tienen que tener bajo ningún concepto es, por ejemplo, la asignación de la variable. Búsqueda número chapa igual a true, como había puesto su compañero al principio. Eso, digamos, no es aceptable a los fines de solución porque no es un dato que estamos ingresando, sino que es la asignación de la evaluación de esa variable intermedia o el nombre de esa variable, que no es un dato de entrada para la funcionalidad. Claro, y hay que pensar únicamente en los datos que se ingresan Efectivamente. que son ingresados. Y profe, otra consulta. Sí. En el caso de, o sea, las 6 condiciones, las 2 condiciones que contarían serían así, más o menos, a ver si la puedo mandar. O sea, las 5 y las 6 yo la puse así, ingresa chapa 555, filtra por chapa no, ingresa chapa 555, filtra por chapa sí. Se vendría a ser para cubrir Ten en el cuenta tema que de... ese caso es imposible, digamos, filtra por chapa no, y que ingrese un número de chapa no se puede, porque si no filtras por chapa, no podés ingresar un número de chapa. Ese vendría a ser imposible, porque el primero sale por false, entonces directamente el segundo no lo podés evaluar porque está anidado. Entonces Bien. vas a tener uno que sea filtra por chapa no, y solamente eso, y después vas a tener uno que sea filtra por chapa sí, y la chapa es la 5555 que no está disponible. Ah, o sea que solamente filtra por chapa, no. Claro, pero acordate que están anidados, entonces si el primero no entra, ya directamente los otros no los podés evaluar. Bien. Bien. Y finalmente, la cobertura múltiple. ¿Cuántos casos de prueba tiene? 6. 6. Tal cual. El único caso en el cual nosotros podríamos llegar a tener alguna multiplicación de casos de prueba es en el combinatorio que se produce para el if estado igual a solicitado o estado igual a ocupado. Pero como vimos antes en la parte, en el repaso teórico, bueno, en realidad repaso no, en el desarrollo teórico, los casos de prueba que son imposibles, como por ejemplo la combinatoria de verdadero-verdadero, simplemente se descartan. Entonces nos termina quedando nuevamente, como en la cobertura de condición, el verdadero-falso, falso-verdadero y el falso-falso, que ya los estábamos cubriendo con los casos de prueba anteriores. Profe, y en este caso que, digamos, todos tienen 6, ¿serían literalmente todos iguales los cuadritos? ¿O se pone algo distinto? Tal Ah, cual, bien. tal cual. En algunos, es más, en la mayoría de los ejercicios prácticos, para varias coberturas pueden reutilizar casos de prueba, por el hecho de que ese camino ya lo cubrieron y de alguna forma evalúan ese conjunto de condiciones o de decisiones. No está mal que lo hagan, es más, en el parcial, si a ustedes le piden dos coberturas que son exactamente iguales o que pueden, ustedes, no que son exactamente iguales, perdón, sino que con el mismo conjunto de casos de prueba ustedes las pueden garantizar a ambas, simplemente cópienlos y péguenlos. Si pueden hacerlo de esa forma, ya están garantizando dos coberturas con el mismo conjunto de casos de prueba y es lo más óptimo que pueden llegar a hacer. Bien. ¿Alguien le queda alguna duda? Yo le puedo compartir pantalla y le puedo mostrar. Sí. A ver dónde está. Mientras el compañero comparte, les recuerdo que este es un tema que va al parcial y por ende no tiene prácticos evaluables con notas, los resolvemos acá. ¿Ahí se ve, profe? ¿Sí? Sí. O sea, para que cubra toda la sentencia vendría a ser esto. Sí. Y para que cubra todas las decisiones estaría este que hablamos nosotros, filtra por chapa, no. Tal cual, porque lo único que te quedaba en el anterior por cubrir era que la primera decisión salga por el false. Bien. Listo. Era eso más que todo.
Buenísimo. Bueno, gente, para ir redondeando. Recuerden, digamos, esto se los tiro a modo de consejo, lean siempre la user antes de leer el pseudocódigo. No salten al pseudocódigo derecho porque hay algunas consideraciones que vienen dadas por la user y que por ahí les puede ayudar, o directamente pueden estar entrando en alguna omisión o en algún error por tomar alguna decisión o por considerar algo una variable de entrada cuando no lo era, por ejemplo, o no tener en cuenta algunos valores que no puede llegar a tomar la variable. Primero, entonces, leer la user antes que el pseudocódigo. Después, cuando lean el pseudocódigo, léanlo completo considerando las precondiciones también, porque las precondiciones, si están definidas, les va a dar un conjunto de datos que ya van a poder ustedes utilizar para guiar el flujo por donde ustedes quieren. En el caso de que las precondiciones no estén definidas en el enunciado, las van a poder definir ustedes. Entonces van a utilizar dentro del recuadro para la solución la parte de precondiciones para definir, por ejemplo, yo considero que la chapa 1, 2, 3, 4 corresponde al estado libre. Y cuando usás ese valor, ya, digamos, coincide y podés garantizar que tu ejecución va por cierto camino en particular. Finalmente, antes de empezar a hacer las coberturas y el análisis de cobertura, yo les sugiero, porque esto es opcional y no se los pedimos, les sugiero que hagan el diagrama de flujo. El diagrama de flujo muchas veces a nivel gráfico te ayuda mucho a poder ir dibujando o ir analizando si te estás olvidando algún camino o no. No hace falta que lo entreguen, es más, cuando ustedes hagan el parcial, no lo entreguen porque no suma, digamos, van a perder tiempo quizás en copiarlo o en formatearlo, lo pueden hacer a mano, les va a resultar quizás hasta más rápido, utilícenlo para guiarse y simplemente entreguen el conjunto de casos de prueba que garanticen esa cobertura con la cantidad y las precondiciones. Y finalmente, si pueden reutilizar, reutilicen. Control C, Control V, van los mismos, sí, listo. Con eso ahorramos tiempo, ahorramos casos de uso. Hay un foro abierto para la unidad de gestión de aseguramiento de calidad. Todo lo que sea relacionado a testing, pueden ir colocándolo ahí. Cualquier consulta que tengan, yo lo voy a estar viendo en estos días y voy respondiendo si quieren hacer alguna consulta. Profe, Sí. la última cosa, ¿cuándo es la fecha de parcial? Porque vi que el 9, en teoría, había parcial. ¿El 9? Sí. Sí, el 9, leí yo. Pero no sé si es de teórico o práctico. El teórico y el práctico, así como en el primer parcial, son el mismo día, a la misma hora, en el mismo canal. Ah, bien. Ando volado, está bien, tienes razón. La modalidad es exactamente la misma para el segundo parcial que para el primero, así que, digamos, ténganlo en cuenta para gestionar sus tiempos, el acceso a la UV, tener papel y lápiz a mano para hacer el diagrama les va a ayudar, todo ese tipo de cosas tengan la lista antes. Ani me pregunta cuándo voy a subir las clases, las últimas del 21 al 4. Sí, perdón, estoy con un delay con el tema de subir, mañana le subo todo. El 9, entonces, profe, no sé si escuché bien. Sí, según tengo yo notado acá, salvo otro, Mica, 9. Ahí me fijo, me parece que sí. Sí, yo lo Así tengo. está en el calendario de autogestión, profe, reservado por la profe Cobar. Entonces sí. Entonces sí, ese día. Sí. Vamos a tener clase de repaso. Ya te digo si en el cronograma tenemos planificado, si mal no recuerdo, no. ¿Y qué vamos a ver la clase que viene? La clase que viene, que es 26... 2. 2 de O junio. sea- Tenemos otro práctico más de testing, que es de ejecución de casos de prueba relacionado con casos de prueba de caja negra. ¿Qué número de trabajo práctico es, profe? Es el trabajo práctico, dame 2 segundos, lo tengo por acá. ¿Dónde está la guía? Ejecución de casos de prueba evaluable, práctico número 12. Pero evaluable, ¿se entrega ahí esa clase? Sí, evaluable con nota. Exactamente. Ah, ¿y ese día también entregamos los otros 2? Tal cual. O sea, en Tal realidad, cual.
Los otros 2 los pueden entregar ahora si quieren, desde la semana Claro. Sí, pasada. están abiertos desde que les dijimos que podían entregar. Claro, claro. O sea, como sugerencia, entréguenlos antes, cosa de no estar ajustados con la fecha. Igualmente, el Si trabajo... no me equivoco, cierran antes de que empiece la clase, a las 8. Y más allá Bueno. de eso, el de ejecución de casos de prueba lo vamos a hacer durante la clase. Así que yo ahora, seguramente mañana, les esté subiendo un par de lineamientos para qué es lo que tienen que tener disponible en esa clase y qué es lo que tienen que llevar ya listo para poder hacerlo, pero se hace en clase y la nota la deberían tener al finalizarla. Bueno, genial. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Nuevamente quedamos disponibles para las preguntas en el foro, si quieren hacer por ahí, y cualquier cosita nos seguimos hablando. Yo apenas les pase algunos lineamientos, les voy a avisar por el grupo de WhatsApp, y lo vamos a subir al UV para que lo puedan considerar para la próxima clase. Exactamente. Les mando un saludo a todos, y que tengan muy buenas noches. Chao. Chao, chao. Chau, Chao, chicos. profe.